Y por eso convocamos a Claudia Catalín, referente feminista, integrante de la mesa Ni Una Menos en Santa Fe. Claudia, Sergio Ferreira desde ATP te saluda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿qué lectura se puede hacer de esto que estábamos mencionando? Bueno, sí, la verdad que el caso de Chiara fue el que movilizó a todo el país al grito de Ni Una Menos. Fue un caso muy relevante que conmovió a toda la sociedad y que incluso, bueno, generó este movimiento que es observado a nivel mundial, ¿no? Contra la violencia de género, pidiendo que se respeten los derechos humanos de las mujeres, pidiendo perspectiva de género. Y bueno, y hoy nos encontramos, yo hace unos minutitos terminé de leer este fallo de la Corte, que está fechado 27 de diciembre, bueno, que hoy salió un poco a la luz y que pude leer, son unas 50 páginas aproximadamente, en las cuales en definitiva se admite un pedido de inconstitucionalidad y se ordena volver a juzgar a el femicida de Chiara. Digamos que en esto es muy interesante, bueno, todo el devenir de este proceso, porque en realidad la discusión es respecto de la escala penal aplicable al femicida de Chiara. Como bien decías, es un menor y por eso en primera instancia y confirmada incluso en segunda instancia se le había impuesto una pena de 21 años y medio, con toda una discusión jurídica que se puede leer en este fallo donde se admite la inconstitucionalidad justamente por cuál es la norma aplicable respecto de la condena y los años que deben imponerse en un delito de este tipo. No hay duda que esto fue un femicidio y en ese aspecto se juzgó un homicidio agravado por ser femicidio y estuvo en discusión en todas las instancias que bueno, ahora la Corte termina definiendo cuál era la pena aplicable, porque sabemos que aquí también entran a jugar las normas internacionales, convencionales que tienen jerarquía constitucional en nuestro país de protección de niños, niñas y adolescentes y justamente cómo interpretar el derecho penal en estos casos. Y aquí hay dos posturas, una con algunos antecedentes que incluso normativos que dicen que hay que juzgar el delito como si hubiera sido cometido en grado de tentativa, con lo cual este homicidio tiene una pena entre 10 y 15 años, y la otra postura, que fue la que se sostuvo en primera y segunda instancia, es que esto es una facultad de los juzgadores que pueden hacer un cálculo y de acuerdo a todo el proceso, la importancia, las actuaciones, cómo se condujo el femicida, incluso quién fue la víctima, recordemos, una menor de edad, embarazada, en manos de su propio novio, asesinada, enterrada en un patio, encontrada varios días después. Bueno, en función de todo eso, los jueces también pueden considerar, y así se hizo, obviamente no pueden aplicar prisión perpetua, porque eso por las convenciones internacionales no puede hacerse, pero sí hicieron, tanto en primera instancia como confirmado en segunda instancia, un cálculo donde el fiscal pedía 23 años y medio, bueno, en primera y segunda instancia se terminó definiendo 21 años y medio, tomando como parámetro un homicidio que sabemos que tiene una pena máxima de entre 8 y 25 años. Entonces esto es lo que la defensora de menores pide como inconstitucional. La Corte, con un voto en disidencia que me parece interesante destacar, que es el voto del doctor Netri, que considera que estuvo bien juzgado y que no hay que volver a juzgarlo y que está en coincidencia con el dictamen del procurador, que lamentablemente todavía no pude leer, que bueno, pone justamente en juego todas estas cuestiones y considera que, bueno, además de las cuestiones normativas, que obviamente hay que aplicarlas, que hay que ajustarse a derecho y eso es lo que hacen los jueces, hay toda una serie de cuestiones vinculadas a la perspectiva de género, a la conmoción del caso, a justamente lo que decía antes de la víctima, que pueden permitir aplicar la pena tal como se aplicó de 21 años y 6 meses para el femicida. Ahora con este fallo, que en mayoría admitió la inconstitucionalidad y que significa que va a volver a ser juzgado, bueno, probablemente la pena pueda ser entre 10 y 15 años, con lo cual se reduciría la pena del femicidio. Ahora, y bueno, y todo esto nos moviliza, sí. Es bastante, más allá del análisis técnico, jurídico que se pueda llegar a hacer y tal cual vos lo estás fundamentando, se viene escuchando sumamente seguido y por varios ámbitos la necesidad de la perspectiva de género en todas las instituciones, pero obviamente se vino escuchando mucho más últimamente en la justicia
y vuelve a pasar esto de tener un fallo o tener una resolución que no tiene perspectiva de género, justamente. Así es, justamente, o sea, no quería dejar de explicar brevemente de qué se trata el fallo, porque me parece que es interesante que la sociedad conozca, que sepa cómo se votó, pero justamente la crítica desde el movimiento de mujeres, desde colectiva feminista que integro y desde, bueno, mi participación también en la mesa Ni Una Menos, es la preocupación que tenemos hacia una justicia que evidentemente requiere reformas. Requiere una perspectiva de género, sin dudas, al interior de todos sus aspectos, sus órganos, sus participantes, sus jueces, sus intervinientes. Evidentemente hace falta mucho más porque esta sentencia, que es legal, porque aplica las normas, suena muy injusta y nos deja este sabor amargo de que la justicia no está atendiendo los verdaderos derechos de las víctimas, de las mujeres violentadas, de las víctimas de femicidio, y una vez más desoye nuestros reclamos. Por eso volvemos a la carga con un pedido de una reforma profunda de la justicia, una justicia que tenga obviamente perspectiva de género y de derechos humanos, una justicia que incluya en todos sus estamentos a mujeres en forma paritaria. Tenemos una corte que tiene solo una mujer, que ya es tiempo de que vayamos aplicando las leyes de paridad que hemos conseguido en esta provincia y que también consideremos dentro del Poder Judicial la necesidad de contar con mujeres, pero además que todos los que estén tengan perspectiva de género y consideren estos puntos a la hora de resolver cualquier cuestión. La verdad que es muy preocupante, la justicia siempre es bastante inaccesible, bastante compleja para entender, bastante difícil para el común de la gente, entender qué es lo que pasa allí. A veces no conocemos ni a los jueces, ni a los fallos, pasan muchas cosas, pero bueno, creo que es hora de que también el Poder Judicial se renueve, incorpore todas estas cuestiones nuevas que hacen a los derechos de las mujeres y disidencias y bueno, y falle en consecuencia. Estaba pensando que antes de que se conociera la noticia respecto del caso de Chiara, hace algunos días también se conocía algo que está siendo emblemático al menos para el país, no para Santa Fe específicamente, pero es algo que estaba vinculado al caso de Telma Fardín con el caso de Artés específicamente y esta resolución de la justicia brasileña de que se vuelva a foja cero en el caso y en la investigación específicamente. Digo, no sé si hay sintonía desde mi visión de varón, no sé si hay sintonía, pero sí es como que nuevamente un caso que tiene que ver y con la falta de perspectiva de género, con un tribunal compuesto creo que en su mayoría por hombres nuevamente, si vuelven a decidir sobre casos que tienen que ver específicamente con la vida de mujeres específicamente. Sí, así como decís y pones este ejemplo muy atinado, obviamente esta lucha por nuestros derechos es una lucha que se da en el mundo, que incluso los organismos internacionales como ONU tienen patas especiales para tratar todos estos temas y fomentar el estudio, la capacitación, la promoción de derechos, porque bueno, las mujeres tenemos siglos de vivir y ser criadas y padecer este patriarcado que bueno, también decimos, ¿no? A veces hay un pequeño avance y cuando nos damos cuenta tenemos un retroceso. Y en lo de Telma, la verdad que veníamos sintiendo que, bueno, se estaba empezando a hacer justicia y nos encontramos con esta noticia última de que vuelve todo a foja cero por una cuestión procesal. La verdad que es angustiante. Y bueno, y por eso tenemos que estar siempre en alerta y siempre siguiendo en la lucha paso a paso, porque a veces resolvemos un tema y aparecen 10 más o hay un retroceso, así que tenemos que seguir, vamos a seguir en las calles evidentemente, vamos a seguir acompañando a las mujeres que padecen todos los tipos de violencia, porque bueno, las más visibles son las de un femicidio, pero las mujeres padecemos violencia laboral, violencia simbólica, económica, obstétrica, institucional. El Estado muchas veces y generalmente es responsable de ser partícipe o a veces permitir que se den estas violencias y bueno, y en este caso sentimos que la violencia una vez más nos viene desde el lado del Poder Judicial con estos fallos que desconocen una situación gravísima que fue un femicidio, que fue un parteaguas en el país, que fue súper trascendente, muy movilizante y que bueno, y con este tema de también una justicia penal que no está del todo regulada, que tiene algunas cuestiones que todavía no se han resuelto desde lo legislativo
hace que, bueno, se pongan en conflicto estas cuestiones normativas y, bueno, tengamos este pedido de inconstitucionalidad emitido hoy que, bueno, vuelve atrás un caso que realmente nos preocupa que se atienda como debe ser y que, bueno, la justicia haga lo que tiene que hacer también. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias por visibilizar estos temas. A disposición siempre. Muchísimas gracias.